Buenos días, profesora. Mi persona Gretel Cianca, junto con mi compañera Kesia Laguna, les vamos a estar hablando acerca de la importancia histórica que tuvo en la República de Panamá Vasco Núñez de Balboa y Pedro Arias Dávila. A continuación, mi compañera Kesia. Vasco Núñez de Balboa nació en 1475 en Jerez de los Caballeros, España, y falleció el 15 de enero de 1519 Agla. Fue el primer europeo que, después de atravesar el Océano Atlántico y aventurarse en la selva inextricable del actual territorio de Panamá, divisó el Océano Pacífico desde lo alto de una cordillera. Esta semejante hazaña, que fue posible gracias a las instrucciones de los guías indígenas, ocurrió el 25 de septiembre de 1513. Fue fundador y alcalde de Santa María la Antigua del Darién, primera ciudad española en la América continental, y de Agla, así como conquistador de una gran parte de la región transísmica americana. Tuvo los títulos de adelantado de la Mar del Sur y gobernador de las provincias de Panamá y Coiba. Su padre fue Nuño Arias de Balboa y su madre Lady Las de Badajoz. La expedición, formada por un nao y una carabela y un bergantín, partió de Cádiz hacia marzo de 1501 y llegó a Coquibocoa y La Guajira, desde donde navegó lentamente hacia el occidente, descubriendo la actual costa atlántica colombiana y luego la costa atlántica panameña, desde Urabá hasta un punto desconocido, quizás el retrete situado a unas 150 millas del Darién. Juan de la Cosa logró llegar en las naves hasta Jamaica y desde allí a la isla La Española se inició el proceso a Bastidas y tuvo que volver a España, pero Balboa se quedó en la isla de Santo Domingo. Sus acreedores le impidieron salir en la expedición de Ojeda al Darién y tuvo que esperar hasta que se organizó la del bachiller Martín Fernández de Enciso, socio del anterior y su alcalde mayor, que partió de Santo Domingo el 13 de septiembre de 1510 para reforzar a su jefe y socio con una nao y una bergantín con 52 hombres. Balboa iba de polizón con su perro Leoncico, escondido a una vela o dentro de un túnel. Descubriendo en alta mar, estuvo a un punto de ser abandonado en una isla desierta por Enciso, quien finalmente le dejó a bordo a ruegos de los tripulantes. El propio Ojeda había sido herido y tenido que abandonarlo en busca de refuerzo tras dejar a sus hombres al mando de Pizarro y la autorización para hacer lo que estimaran conveniente si no regresaba en un plazo de 52 días. Los españoles habían cumplido en el plazo de tras cual habían embarcado en las naves que encontró Enciso. Enciso puso pro a San Sebastián y al llegar naufragó la nao. Convocó entonces una junta para decidir si regresaban a la España o buscaban otro lugar para poblar. Lo que no parecía fácil fue una sugerencia providencial que todos aceptaron, empezando por el propio Enciso. Dejaron 65 hombres en San Sebastián y el resto siguió hasta el lugar señalado por Balboa, que encontraron el Golfo en un río del Darién. Era la provincia de Cacique Semaco, cuyos guerreros fueron vencidos fácilmente por Enciso, que los combatió tras encomendarse a la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua. No hubo fundación formal y Oviedo asegura que unos meses más tarde Balboa decidió bautizarla con el nombre de Santa María de la Antigua del Darién.
Fue la primera capital española en la América continental. Enciso ejerció provisionalmente el mando, pero se enemistó pronto con sus hombres por haberle prohibido comerciar con oro bajo pena de muerte, y se negó, además de repartir el boletín de oro capturado a los naturales, ya que en su opinión esto le correspondía hacerlo al gobernador Ojeda. Balboa aprovechó la ocasión para mirar su autoridad, pidiendo la creación de un cabildo para que gobernase la ciudad. Protestó Enciso argudamente que representaba al gobernador Ojeda, de un que era alcalde mayor, pero no pudo presentar su nombramiento porque se había perdido en el náufrago de la nao. Según dijo, en la segunda quincena de 1510 llegó a Santa María Rodrigo de Colmenares con 2 naves y los refuerzos para que el jefe Diego de Nicuesa, a quien debía encontrar en algún lugar situado al oeste del Golfo de Urabá. En la ciudad no se sabía nada de Nicuesa, y Colmenares la abandonó siguiendo por la costa panameña. Tras el rostro de su gobernador, Nicuesa había fracasado en su objetivo poblador y que quedaban solo 30 hombres. Al saber que existía en Santa María, decidió ir a la ciudad y reclamarla como su parte de gobernador, ya que estaba pasando en un golfo de Urania. Había convertido a Ojeda Urabá se dividiera por la mitad para las 2 gobernaciones. Las Casas afirmó erróneamente que también llegó al nombramiento real de Balboa como gobernador interino, pero fue posterior. Vasco Núñez envió a Colmenares por procurador suyo a la Española, con un memorial para el rey fechado el 20 de enero de 1513. En la criticaba a sus antecesores, Nicuesa y Ojeda, y ponderado los descubrimientos, el cuidado de Santa María, el buen tratamiento dados a los indios, los botines logrados y enormes riquezas que se escondían en los ríos que iban al otro océano. Arribó, además, se enfermó y murió en Sevilla de 1514, transfiriendo a Noya defensa de Balboa. Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, nació en Segovia en 1440. Se educó en la corte de Juan II. Se le llamó el Gran Justador por sus triunfos en torneos de caballería, además de la fortuna que heredó de su padre, el militar Pedro Arias de Ávila, señor de las villas de Puño y Rostro, conocido como el Valiente. También heredó una apreciable fortuna de un tío, el obispo Segovia, Juan Arias. Tuvo una participación distinguida en la reconquista de Granada a los 71 años, en 1511, durante la campaña de África, con el rango de coronel de infantería. Es el primero en escalar la fortaleza de Orán y Bujía, en el norte de África. Según la crónica de su tiempo, con sus propias manos mató al alfárez moro. En el año de 1513, Fernando el Católico pensó en una expedición de conquista y colonización, que fuera la más numerosa e importante de todas cuantas se habían hecho hasta entonces, y el mando de tal empresa lo encomendó a uno de los mejores comandantes que tenía su reino, don Pedro Arias de Ávila, a quien nombró gobernador y capitán general de tierra firme, que en adelante se llamaría Castilla de Oro, sucediendo a Nicuesa el 27 de julio de 1513. Todo lo concerniente a la expedición y a la colonización fue minuciosamente reglamentado por una serie de reales cédulas, 2 de las cuales se refieren a Vasco Núñez de Balboa. En estas cédulas se ordena a Pedrarias someter a Vasco Núñez de Balboa a juicio de residencia, enumerándose en su contra una multitud de cargos. La expedición partió el 11 de abril de 1514
de Sanlúcar, componiéndose de 22 barcos, más de 1000 hombres, capitaneados por el propio Pedrarias, que antes de salir había hecho testamento. Lo acompañaban su esposa, 2 hijos y numerosas servidumbres. Actuaba de piloto mayor Juan de Serrano. Llegó a Santa María de la Antigua, en Panamá, el 30 de junio del mismo año, transportado, entre otros, a Hernando de Soto, Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar, Fernández de Oviedo, Bernal Díaz de Castillo, Gaspar de Morales, Martín Fernández de Enciso, entre otros. Los primeros meses de la expedición fueron difíciles, desarrollándose epidemias entre los conquistadores, muchos de los cuales partieron a la Española y a Cuba, y más tarde a México, con Cortés. Uno de estos últimos fue Bernal Díaz de Castillo. Se siguió la resistencia contra Núñez de Balboa, y aunque no se le encomendó criminalmente, se le hizo cargo de 1,5 millones de maravedís, confiscándole sus bienes. Sin embargo, habiendo llegado a la corte los despachos en que se avisaba el descubrimiento del Pacífico, se emitieron despachos reales que llegaron a la Antigua en marzo de 1515, en que se nombraba a Balboa gobernador de las provincias de Panamá y Coiba y adelantado de la del Mar del Sur. Pedrarias y otros funcionarios de la colonia se dirigieron al rey pidiendo aclaración sobre la jurisdicción concebida a Balboa, y este, por su parte, sin esperar la aclaración, contrató gente en Cuba y la Española para colonizar sus provincias, lo que dio motivo a que Pedrarias lo redujera a prisión. Sin embargo, por intervención del obispo Quevedo, se reconciliaron y Pedrarias prometió a Balboa una de sus hijas en matrimonio, que nunca llegó a consumarse. Por su parte, Balboa desistió de la gobernación que se le había concedido, quedando como capitán de Pedrarias. Las expediciones descubridoras y colonizadoras enviadas por Pedrarias durante su gobernación fueron numerosas. Una de ellas restableció en 1519 a Nombre de Dios, que había sido fundado por Nicuesa. En cuanto a Vasco Núñez de Balboa, fue enviado por Pedrarias en una expedición al Debaibe, quimérica región en el Darién, que donde se decía que había fabulosa riqueza. La expedición resultó un fracaso. Después fue enviado a la repoblación de la villa de Aclá, y allí comenzó a organizar las expediciones de exploración del Mar del Sur, que le había ofrecido Pedrarias, aunque concediéndole un plazo fijo para su realización.